Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores. Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de MF en Pro. Soy Fabricio Vázquez y en esta oportunidad vamos a explorar un circuito económico, unas alternativas económicas que no suelen ser abordadas. Vamos a hablar de las economías patrimoniales vinculadas al turismo, le dicen turismo lento, turismo de pueblos mágicos, turismo de pueblos particulares y una serie de actividades económicas que disponen los pueblos del interior, pero que no suelen ser valorados ni tampoco incorporados como políticas de desarrollo. Vamos a estar analizando, descubriendo este concepto muy vinculado a la economía de la creación, a la economía creativa, a la economía naranja, para ahondar sobre lo que disponen los diferentes pueblos del Paraguay en términos de patrimonio arquitectónico, patrimonio gastronómico, cultura, historias, recursos naturales, para generar una oferta turística. Y particularmente vamos a estar insistiendo en un ejemplo del pueblo de Quiquigó, que dispone de una diversa gama de recursos patrimoniales que todavía no han sido puestos en actividad organizada como para que genere una mayor cantidad de ingresos. Esto y mucho más en el programa de hoy. Acompáñenos. Comenzamos entonces nuestro primer bloque de MF en Pro que habíamos anunciado en la introducción, y un tema que no suele ser abordado en la reflexión económica, y menos aún en este año donde tuvimos varias dificultades, limitaciones, hablamos mucho de agricultura, de ganadería, cómo había caído el consumo, la cotización del dólar, los eventos políticos y económicos en Argentina, en Brasil, es decir, los temas que hacen a la economía dura, a la economía que nos configura en las variables macroeconómicas. Pero ¿qué hay más allá de esta economía? En este programa vamos a abordar las denominadas economías patrimoniales. La denominamos nosotros en un intento de identificar y de valorizar una serie de recursos patrimoniales que disponemos. Recuerdan ustedes que ya en otros programas habíamos abordado la economía creativa, algunos le denominan economía naranja, donde veíamos las potencialidades y todos los atributos que tenían las diferentes regiones del Paraguay. Hoy nos acompañan la comunicadora Mercedes Huidobro y la arquitecta Adriana Vareiro también. Bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos a discutir estos temas que hacen a la economía creativa, a las economías patrimoniales y terminan en las opciones de turismo. Muchísimas gracias, Fabricio, por invitarnos. Gracias, Fabricio. Bueno, entonces vamos a ir rápido en esta suerte de definición de qué estamos hablando cuando hablamos de economías patrimoniales y nuevas oportunidades para el desarrollo regional. Básicamente nos referimos a una economía que está basada en el patrimonio, y ese patrimonio puede ser arquitectónico, puede ser gastronómico. Y para empezar una discusión un poco teórica, algunas definiciones mínimas, decimos que los recursos patrimoniales son aquellos atributos productivos existentes en el territorio, y un territorio puede ser una región, una ciudad, y que han sido construidos por la sociedad local a lo largo del tiempo. Es decir, estos atributos productivos o arquitectónicos o gastronómicos se han ido consolidando y son el resultado de las prácticas comunes de los actores. Y uno de los primeros ejemplos es el acervo gastronómico regional. En el caso del departamento de Misiones, el batiburrillo, el siriqui, el chorizo misionero, hoy tan de moda, y observamos que el batiburrillo no es una comida que ha sido descubierta en las últimas décadas. Viene de periodos muy antiguos. Es por eso que cuando hablamos de recursos patrimoniales, en la mayoría de los casos se trata de productos cotidianos para la comunidad de origen,
muy valorados por los consumidores, pero que sin embargo no suelen estar presentes en los distintos mercados. Cuando hablamos de recursos patrimoniales, estamos hablando también de arquitectura, de elementos culturales. ¿Cuáles son algunas experiencias latinoamericanas de la región de sociedades o de países que han transformado esta suerte de atributos culturales, para no decirle eminentemente económicos, y que han generado una oferta turística? ¿Hay algunos antecedentes de esto, Sí. Mercedes? En México, por ejemplo, hay un programa que se llama Pueblos Mágicos y en Argentina se llama Pueblos Auténticos. Y son pueblos que tienen una identidad histórica relevante y que el gobierno y la Secretaría de Turismo o el Ministerio de Turismo ha decidido potenciar esa historia que ellos tienen y sacar provecho económico, ¿verdad? Generalmente, Fabricio, en esos casos lo que surge es principalmente un deseo de la comunidad de explotar algo que tengan, ¿verdad? O sea, necesitan de repente algún recurso o descubren. Generalmente los poblados son los que más conocen qué recursos tienen, ¿verdad? Y la idea es un poco llevar ese concepto a darle un rédito económico, ¿verdad? ¿Cómo se diría? El hacerle reconocido a una comunidad por algo o por eso se hace, ¿verdad? Y genera Se hace. autoestima. Por ejemplo, Areguá, la ciudad limpia, ¿verdad? Eso es un concepto que se desarrolló y que se planteó, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que se está llamando, Mechi? Se le dio la denominación de Areguá Ciudad Creativa, Ciudad que Creativa. da la UNESCO. Claro, y que Areguá tiene un patrimonio, un saber hacer, una larga tradición ya con la cerámica. Claro. Ahora, me llama la atención lo que decís, Mercedes, estos programas de Argentina, pueblos auténticos. Y la denominación es pueblo, no es ciudad, tengo entendido. Entonces, parece que hay un retorno a esos espacios pequeños, y que estos programas son turísticos, como decías. Asimismo, turísticos. Y también me llamaba la atención uno era pueblos auténticos y el otro eran pueblos mágicos. ¿Qué hay? ¿Magos en las calles haciendo malabarismo o haciendo eventos? No, son los propios recursos Sí. de las comunidades. Recursos autóctonos, o sea, no hay nada que se crea, sino es potenciar la arquitectura o potenciar el patrimonio ambiental, que te puede explicar con mayor profundidad la arquitecta. Pero sí, ya son cuestiones que están dentro de la identidad misma de esos pueblos. Y también acá en Paraguay hay ejemplos, o sea, además de Areguá, en Yaguarón también hay un grupo interesante de pobladores que están trabajando hace 15 años juntos, están liderados por una persona que se llama Fernandito Díaz, que él se hace llamar Fernandito Díaz Yaguaronguá. Y bueno, ¿Y qué están haciendo ellos? Y ellos están potenciando toda la historia de Yaguarón, desde lo que hay en el templo hasta la mitología, hacen teatros, por ejemplo, en el cerro, habilitaron un museo. Y cuando él cuenta la historia, él te habla de que es un grupo de pobladores que empezaron de a poco y que después, cuando eso como tuvo un boom y genera también eso participación en redes sociales y en medios de comunicación, ahí surge el interés del municipio en apoyar también estas iniciativas, ¿verdad? Casi siempre es patrimonio arquitectónico, Adriana, siempre, bueno, por No la historia, precisamente. nuestro país siempre tiene un patrimonio arquitectónico interesante, Sí. que si bien no es el único, es el más visible a veces. Claro, es de repente un punto que estira más, ¿verdad? Pero generalmente la parte patrimonial no solo es lo material, la parte cultural se divide en lo material y lo inmaterial. Lo inmaterial sería el modo de vida, las costumbres del pueblo, los quehaceres que tienen particulares de cada zona y también la parte ambiental, ¿verdad? Que serían todos los recursos que tengan, recursos hídricos, en senderos, la parte de cerros, estancias, o sea, son varias cosas, ¿verdad? Varios elementos que atraen. Sí. Y pensaba mientras preparábamos el programa y conversábamos fuera de cámara y ajustábamos algunos detalles con nuestras invitadas, bueno, nos acordábamos del caso Areguá, que bueno, es emblemático, tiene la frutilla, tiene el lago, tiene esas residencias.
que era de la ciudad balnearia, tiene la cerámica, es decir, es una ciudad cargada en diferentes capas con unos atractivos muy interesantes y que hoy tiene una oferta bastante importante. Y pensaba también en la ciudad, o mejor dicho, en el distrito de Pirayú, ¿verdad? Que tiene una estación de tren, es decir, hay un componente histórico vinculado al tren. Está el cuartel Cerro León, donde el mariscal organizaba sus tropas. Hay un chorro, un salto de agua donde se bañaba Madame Lynch. Es un montón de elementos, algunas casas de corte colonial también, que también nos muestran que hay elementos, y bueno, insistimos bastante en los elementos arquitectónicos, claro, ¿verdad? En varias ciudades del país. ¿En Pirayú hay algún movimiento que empiece a movilizar estas fuerzas también? Bueno, yo en principio no conozco en profundidad el caso de Pirayú, pero sí te puedo hablar por el caso de Yaguarón, como dije antes. Ellos tienen una página que se llama Yajapá Yaguarompe, y en el caso de Areguá, pobladores del casco histórico de Areguá, que está muy acompañado también de todo lo que está haciendo Isán Gallet a través del Centro Cultural del Lago y la Escuela Alcántaro. Entonces, esos son los casos quizás más emblemáticos y que también supieron darle prensa y un poco de marketing digital, ¿verdad? A toda la movida que ellos están generando ahora. Una crítica que le damos los analistas económicos a estas iniciativas culturales que refuerzan la identidad, que mueven a las fuerzas locales, es que no necesariamente a veces están excesivamente concentradas en sus actividades creativas y que no se generan tantos negocios para las comunidades. Es decir, vamos a Yaguarón, está tan cerca de Asunción que hay que ir y volver, y tomamos quizás una gaseosa o consumimos quizás un jugo. Es decir, ¿cuánta plata se genera o cuántos circuitos económicos se generan para que la comunidad viva mejor, produzca mejor, emplee más? ¿Está pensada también esta arista económica o todavía quedan cabos por atar en este sentido, en el marco de las experiencias que conoces, Mercedes? Ya. Bueno, en ese marco, por ejemplo, ellos tienen organizado para contratar a un guía turístico, entonces ahí hay un aporte, o sea, un ingreso a un guía turístico, okay, ¿verdad? Que además los guías turísticos hoy en día están agremiados, hay una asociación de guías turísticos del Paraguay y después aparte los ingresos que uno pueda gastar en gastronomía, si se va a quedar, o sea, tiene varios eslabones también esta economía patrimonial o la industria del turismo. Arroja dinero a varios subsectores, ¿verdad? A la artesanía, a la gastronomía, al sector turístico mismo. Ok, pero todavía tengo entendido que hay que reforzar algunos eslabones. No sé si yo me puedo comprar un llavero de Areguá, por ejemplo, o de Yaguarón, si me quedé enamorado de la ciudad, de este nuevo cuento que me están contando Yaguarón, porque como todos los paraguayos, en algún momento hemos pasado por Yaguarón o no hemos ido a Yaguarón. Entonces, claro, me parecía interesante esa experiencia. Tengo entendido que es de México, que te decía un pueblo mágico. ¿Qué pueblo mágico? El pueblo de siempre. Pero en realidad te lo contamos de tal forma o valorizamos los atributos que tiene y vas a ver que termina siendo mágico. Y creo que también es parte del discurso. Y que hacen que esos lugares sean sostenibles en el tiempo. Porque si no lo valorizamos ahora, se va a ir destruyendo, ¿verdad? Entonces, hay que valorizarlo económicamente para que eso también pueda permanecer a lo largo del tiempo y que forme parte de la memoria histórica de los paraguayos, ¿verdad? Y ahí entramos en problemas, creo, con eso de mantener nuestro patrimonio, Adriana, ¿eh? Lastimosamente no nos caracterizamos como sociedad por cuidar y valorizar ese patrimonio, porque en el inconsciente colectivo esas casas son viejas, claro, ¿verdad? Así mismo. Tenemos serios problemas con eso. Bastante. Por eso que plantear un esquema turístico que traiga un desarrollo económico tiene que ir de la mano con una concientización de la gente, ¿verdad? De valorar, de cuidar lo que tienen, porque ese es el principal recurso que les va a dar después ingresos el día de mañana, ¿verdad? Pero para eso tienen que conocer. Bueno, pero justamente ese es el gran desafío. ¿Cómo
cómo el futuro va a estar en algo que hoy está en ruinas. Entonces realmente requiere esto una revolución mental Sí. a pequeña escala para identificar y valorizar estos atributos. Y por eso es importante siempre trabajar desde la comunidad. Porque si va una persona y o sea, viene y quiere tipo pegar como una fotocopia de otro lado algo, es muy poco probable que funcione. O sea, el poblador tiene que sentir propio lo que hace. O sea, tiene que decir, nació de mí. Yo hice, esta es la casa de mi abuelita fulanita tal, que quiero que se potencie, yo quiero contar la historia, ella vino de tal lado y entonces se apropia, ¿verdad? Al saber que tiene un valor esto, obviamente que cuida, ¿verdad? Pero necesitan una guía para poder, ¿cómo te diría? Revalorizar, optimizar. Y tener un norte por donde seguir, ¿verdad? Porque o sea, yo cuando trabajé en mi caso, ¿verdad? Que es el caso que cuidó, hice un trabajo de investigación hace 10 años, ¿verdad? Hace 10 años este tema del turismo naranja no estaba prácticamente ni naciente siquiera. Lo que estaba empezando a surgir era el turismo slow, ¿verdad? Que era un movimiento de la vida lenta que surgió en los años 80 en Italia como una protesta a todo lo que era la estandarización y las comidas rápidas y la vía acelerada, ¿verdad? de las industrias, y eso se trasladó también en el turismo, ¿verdad? Donde de repente le afectaba mucho el flujo o la masa grande de turistas que entraban a los poblados chicos, ¿verdad? Y iban perdiendo la identidad de los mismos pobladores, ¿verdad? Entonces surge este movimiento como un stop, un stop a este sistema de turismo masificado, ¿verdad? Claro. Donde se da una valorización justamente del modo de vida del poblado, hacer todo, vivir la experiencia, vivir cómo se vive en el lugar y mucho más tranquilo, te voy a decir, ¿verdad? ¿Podemos decir que estamos en el mejor momento de la historia para hablar de estos temas, de la historia paraguaya, digo? Como nunca hemos tenido una población grande, una clase media que puede salir de vacaciones y sobre todo el gran aliado que es Asunción, que te genera un estrés de lunes a viernes, que permite, que exige realmente un escape a otra zona para volver a retomar fuerzas. Y hablábamos en otros programas también cuando enfocábamos el turismo, la soledad de los asuncenos en Semana Santa, aquellos que no tienen parientes en el interior, ¿verdad? Parece que son paraguayos de otra categoría que no... todo esto digo para indicar nuestras relaciones con el interior del país, y esto es patrimonio, es comida, son prácticas culturales, no solamente en Semana Santa, sino en otros momentos. Vamos a ir a una pausa y luego seguimos abordando la temática de las economías patrimoniales, del turismo lento, y vamos a entrar ya a un caso que además de las ciudades que ya están trabajando en esta línea de privilegiar el contenido cultural, en una ciudad que nos muestra, una ciudad y un distrito que nos muestran una potencialidad muy importante. Vamos a la pausa. Nuestro programa de hoy es sobre las economías patrimoniales, es decir, cómo las diferentes regiones del país han construido indirectamente varios atributos patrimoniales, arquitectura, gastronomía, saberes, su historia, su propia cultura, y que hoy aparecen con grandes oportunidades para convertirse en mercancías, en el buen sentido del término mercancía, es decir, cuando hablamos de estos recursos patrimoniales, creemos que el turismo es una de las ventanillas más significativas. Hablábamos también de las características de la sociedad metropolitana de Asunción y ciudades metropolitanas actualmente, que tenemos una población numerosa, tenemos un alto nivel de estrés por los autos, porque vivimos lejos, por el trabajo, tenemos una población marcadamente joven,
Tenemos muchísimos autos, ya lo dije, pero esta vez no solamente como autos para ir al trabajo y crear embotellamientos en Asunción o Gran Asunción, sino como autos para salir para los fines de semana e ir de turismo también. Vamos a estudiar el caso de la ciudad y el distrito de Quequegó. Coincidentemente, nuestras invitadas provienen de familias quequeguenses, entonces vamos a hablar un poco de qué tiene Quequegó y realmente si este patrimonio, cuánto le falta para que generen cadenas de valor turísticas, es decir, lo que le decía a Mercedes en el bloque anterior, hasta qué punto las casas son lindas, la iglesia es linda, la imagen del pueblo es idílica, y dije pueblo, no dije ciudad, el nombre técnico de un centro urbano, de un distrito, es ciudad. Pues no, estos tienen una vida de pueblo que paradoxalmente parece que es un retroceso con respecto a la modernidad. Sin embargo, ahí está su mayor atractivo. ¿Qué tiene Quequegó? ¿Qué es Quequegó? Y mucha gente nos va a decir, Quequegó es un pueblo perdido actualmente en el departamento de Paraguarí. Sin embargo, uno ve los mapas anteriores y el departamento se llamaba Quindú. Y uno en esos departamentos ve que el rol de Quequegó era importante. Estoy hablando ya de antes de la colonia. Claro. Entonces, como quequeguenses y como profesionales que analizan estos temas, ¿nos pueden contar qué fue Quequegó y qué le pasó a Quequegó en todos estos siglos, claro, a grandes rasgos? De los primeros documentos que se encontraron sobre Quequegó datan de 1590, o sea, de la época de la colonia y del descubrimiento, ¿verdad? Eran un poblado indios y durante la época de la cristianización de los franciscanos que se asentaron en Carapeguá, era uno de los poblados donde había más intercambio con los franciscanos, ¿verdad? A partir de 1700 más o menos, Quequegó llegó a ser viceparroquia de Carapeguá. Claro, era un poblado importante. Claro, que para la escala de la organización de la iglesia era muy importante, y recordemos, Fabricio, que en esa época todo giraba alrededor de la iglesia, ¿verdad? Inclusive el poblado, el casco urbano del pueblo tiene la conformación franciscana, ¿verdad? Donde está la iglesia en el centro de la plaza y alrededor el corredor de galerías de viviendas, ¿verdad? Que es muy diferente de la conformación urbana jesuita, donde la iglesia está a un costado y da a una plaza central vacía. Claro, la plaza está vacía. En el caso de Quequegó, en el caso, la iglesia está en el medio. La iglesia está en la plaza. En la plaza. La iglesia forma parte de la plaza. Es el centro de la vida de pueblo, que de hecho eso se manifestaba hasta ahora, ¿verdad? Todo gira alrededor de la iglesia. Recordemos también que la economía de Quequegó y del sur del actual departamento de Paraguarí está muy vinculada con el departamento de Misiones. Estamos ya cerca del límite con Misiones, y por unas características edafológicas, es decir, de la estructura de los suelos, la existencia de pasturas naturales, es un terreno casi que tiene vocación ganadera natural, por llamarlo de alguna forma. Sí, y sabemos, Fabricio, que la economía ganadera no da mucho rédito a la población que vive. Ahora, generalmente es estancias, donde el dueño de estancias es el que tiene el mayor ingreso y no se queda tanto dentro del poblado, ¿verdad? Siempre sabemos que las comunidades donde hay más agricultura tienen más desarrollo y más flujo económico, ¿verdad? Claro, por el propio sistema de la económica, ¿verdad? Entonces, justamente esa fue una de las condicionantes y de las dudas que yo decía: ¿por qué este pueblo está tan abandonado, está tan dejado a su suerte? ¿Por qué hay tanta migración de jóvenes? Que fue en el momento donde yo hice la investigación, ¿verdad? Y era una de los motivos justamente era que era una comunidad netamente ganadera, ¿verdad? Muy poco en desarrollo de agricultura porque el suelo no da, ¿verdad? Entonces, de repente, ¿qué tenía de bueno? Justamente esa aislación que tiene el pueblo, ¿verdad? Que está bastante retirado en esa época, ¿verdad? Del asfalto. Perdón, recordemos que Quequegó queda en el sur del departamento de Paraguarí, que uno puede llegar por dos caminos: por Uicuí o por Capucú, que ahora tiene una ruta asfaltada desde Capucú. Bueno, esa economía ganadera extensiva, porque los suelos no son muy ricos,
los pastos naturales, esa pastura natural no genera no es de buena calidad tampoco, por lo tanto el ganadero produce menos y por lo tanto no puede contratar mucha gente. Es decir, toda una suerte de un circuito de producción baja. Sin embargo, estamos viendo en la fotografía una casa del pueblo, no estamos viendo una estancia y apreciamos es magnífica esta casa, los pilares, la terminación de arriba. Fíjense, la vereda es de pasto en casi toda la ciudad. ¿Qué es esto? ¿La casa de quién era? Estamos detrás de la iglesia sacando. Sí, en diagonal, sí, detrás de la iglesia, en diagonal. Es la casa de la familia Carreras. Un tiempo fue Banco de Fomento, inclusive la vivienda, no sé si en los 50 creo que fue, si no me recuerdo. ¿Y qué estilo es? ¿Podemos identificar algunos? Y tiene influencias italianizantes, es más o menos de comienzos del siglo XIX y estilo neoclásico, pero más interpretado a lo que sería la colonia, ¿verdad? Pero sí, estilo neoclásico. Claro, vemos unos corredores, un corredor Yeré como siempre, Sí. Y un patio interior también tengo Que tiene entendido un patio, un claustro, así mismo. En la viga dice el año, Sí. 1921. O sea Está que, tallado. Sí. Ya sería está escrito. comienzos del En siglo 2 XX. años cumple 100 años esta Sí. casa. Como varias de la zona. Así mismo. Y también es importante mencionar que Quequegó está marcado por los yegros, ¿verdad? De los que más conocemos, Fulgencio Yegros, pero su papá ya era luego ahí como un delegado de gobierno de los pueblos del sur y era básicamente como un señor feudal en aquella época, donde él estaba a cargo de un regimiento que no era así como miles de soldados, pero tiene ya una importancia relevante en esa época, en la época colonial. Por supuesto también había indios, había esclavos, entonces realmente el pueblo tiene muchísima historia y yo también pienso que genial sería, por ejemplo, si los niños de ahí crecen sabiendo toda la historia que tiene el pueblo y todo el protagonismo que tuvo, cómo eso puede influir en la autoestima, si es que se genera turismo ahí, la gente se puede quedar. Y bueno, además de la ganadería también es importante citar que hay una plantación de caña de azúcar importante Eso también es ahí. ahora. Yo creo que el siglo XX, a comienzos del siglo XX, era un poblado que tenía plantaciones de algodón y caña de azúcar. Eso era lo que movía mucho el comercio en esta zona, ¿verdad? Y tenía muchas familias de renombre que vivían que eran dueños de estancias, los Cabañas, por ejemplo, una familia muy grande, los Aponte. Que tenían ascendencia económica y política Sí. en Quequegó y también en Asunción. Sí. Claro, había citado la casa de los Aponte, vamos a ver después. Este Aponte que fue uno de los fundadores del Partido Liberal. Incluso, sí. Es decir, o sea, eran personalidades, eran notables locales en la ciudad de Quequegó, pero también tenían una Claro. presencia importante Por en ejemplo, Asunción. Yegros, o sea, el papá de Fulgencio Yegros y bueno, después Yegros también, ellos dirigían la comarca de Ñembucú, de Itapúa y residían en el pueblo. Si bien ellos nunca tuvieron casa en el pueblo porque los señores feudales vivían en las afueras del pueblo, en sus estancias, ¿verdad? Y ellos se iban al pueblo a servirse de la iglesia, del bautismo, de los sacramentos y demás, pero a eso nomás voy también, ¿verdad? Que Y Fulgencio Yegros nació en Quequegó. sí, él nació en Quequegó. Así mismo. Ok, y después volvió, pregunto porque no sé qué su historia. No, él murió en Asunción, A él le fusilaron. Claro. Él era una amenaza para el liderazgo de Francia. de Francia, Rodríguez de Francia. Sí, así mismo. Ok, bueno, ¿esta es la única casa de este estilo o hay varias más? Sí, este es un estilo fachada tapa que también es estilo italianizante. Fachada tapa le llaman Fachada a tapa, esto. porque no tiene la galería frontal. Ok, claro, y por eso Y tiene las pudieron plantar los molduras, árboles. los frontones, claro, sí. Ok, perdón. Se Esto, pueden ver las molduras, que son justamente lo que estamos hablando, estilo neoclásico. las molduras en la parte de arriba de Sí. las casas, ¿verdad? Sí, de Esto las es- cornisas, sí. Ok, de las cornisas. Esto le denominamos como italiciante también. Italianizante, sí. Estilo neoclásico, italianizante. Que venían un poco
estas familias así de alcurnia que iban a Asunción veían todo lo que era el desarrollo de la arquitectura italianizante de Asunción, que está bien desarrollada, ¿verdad? Bastante rica en detalles, y o sea, venían a hacer un poco una réplica en el poblado, ¿verdad? Eso también nos muestra qué tipo de familias estaban en el pueblo, ¿verdad? En términos económicos, claro, disponían del recurso y de la disponían. sensibilidad estética para Sí, replicar que esto. eso más o menos fue en los 1900, ¿verdad? Que había un desarrollo comercial interesante ahí también. Ok, y después vemos también una de las casas, esta es la casa de la familia Ponte, Ponte, sí. que tiene ya casi 100 años también. Sí. También, Y, sí. y vemos vemos las columnas que son omnipresentes, parece, sí, que son en la este de estilo estilo neoclásico. arquitectónico. Ahí vivió Adolfo Aponte, que fue uno de los fundadores del Partido Liberal. Y después unas hermanas que se llamaban Juanita y Asunción Aponte, había un piano ahí. Después la casa compró Mila Rivarola también. Ok, tengo entendido que en esta casa Stroessner, cuando estaba por la zona, también solía almorzar. Escuché algunas historias. Bueno, a partir de estos elementos patrimoniales, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede transformar estos atributos en circuitos turísticos? Por ejemplo, tenemos esto, era la casa, La Casa Carrera. la primera que vimos, Sí, el ¿verdad? Banco Que era el Agrícola que banco, había. justamente Sí. lo que nos decía Mercedes, que era la agencia del Banco Agrícola. Adriana. Es otra toma, pero ya vemos también. Y, perdón, esta es una imagen de la plaza y de la iglesia. De la iglesia. ¿Que tiene algún estilo especial la iglesia? Es muy larga, parece. Sí, la iglesia original realmente era más o menos la mitad. 3-4 lances se le llama a los La distancia entre las columnas. Sí, que llegaba más o menos hasta ahí, donde estaba el retablo, que es un retablo jesuita, ¿verdad? Tenía techo de paja y piso de tierra era. O sea, era bastante, porque estaba prevista para los indios en la época en la que se hizo de la reducción de franciscanos, ¿verdad? Y tampoco teníamos materiales, no había piedra, no había... Nada. Después, creo que en 1950 empezó la reforma, se cambiaron todos los techos y se hicieron las ampliaciones. No estoy muy segura del año, ¿verdad? Que toda la parte posterior ya es nueva, ¿verdad? Y se observa una masa verde que es la plaza, el resto de la plaza. El resto de la plaza, Y sí. como en todos los pueblos paraguayos, una toma aérea esconde a la ciudad, ¿verdad? Los árboles dominan y por lo tanto le da también otra frescura. Perdón, aquí tenemos otra toma de la iglesia, donde podemos observar también sus dimensiones y el espacio abierto, que uno se confunde, no sabe si está entrando a la iglesia, a un espacio ya religioso que se mezcla con la plaza. Sí. Y lo que nos decían también, el retablo, ¿esto es original todavía? Sí, es original. De O la sea, época franciscana. jesuita. Jesuita. Sí, la iglesia es franciscana, o sea, la iglesia, el inicio de la iglesia. Una de las vigas justamente es de la iglesia original, todavía que está al comienzo, ¿verdad? Que tiene la fecha ahí de realización. Por eso que también el retablo no llega hasta el techo, ¿sí? O sea, se hace una foto general, el techo original era un poquitito más bajo y se llegó a subir más después, ¿verdad? Pero estamos frente a un recurso patrimonial Sí. extremadamente valioso. Esto es un retablo entonces. jesuita, de la época jesuita. Tenía también algunos elementos que se llevaron a la iglesia de Carapeguá, que están ahora ahí, ¿verdad? Fue restaurada también en el 2012 más 2012, o menos, fue sí. restaurada. Hubo un trabajo de 2 años desde el Ministerio de Obras Públicas en convenio con la Secretaría de Cultura. Bueno, vamos a antes de ir a la pausa, a reflexionar sobre estas imágenes, sobre este patrimonio. Bueno, y hay un montón de historias escondidas que merecen ser valorizadas, Claro. para que se cree realmente una oportunidad a través del turismo, para que generen los ingresos y la fijación de población de estos jóvenes que migraban, que estaba indicando antes Adriana. Pero bueno, vamos a tratar en el próximo bloque a explorar
cómo explotar o cómo hacer viables unos esquemas de turismo para poner en valor y para que más paraguayos conozcan la riqueza, las historias y los detalles y en resumidas cuentas todos los recursos patrimoniales de cualquier pueblo del Paraguay, en este caso de Quiquigó. Vamos a la pausa. Nuestro último bloque sobre las economías patrimoniales, las oportunidades para el turismo que tienen una gran cantidad de pueblos del interior del Paraguay. Estábamos hablando aquí con nuestras invitadas Mercedes Huidobro y Adriana Vareiro, comunicadora y arquitecta respectivamente, y quédense, por eso aprovechando este conocimiento, la arquitecta justamente Adriana Vareiro hizo su tesis sobre la valorización de este patrimonio de Quiquigó. Estábamos viendo en el bloque anterior las casas, la iglesia, la plaza, mucho elemento arquitectónico. Pero podemos preguntarnos, ¿solamente eso tiene Quiquigó? ¿No tiene ningún otro atractivo? No, por supuesto que sí, tiene muchísimos atractivos más, Fabricio, ¿verdad? Acá, por ejemplo, podemos ver el Chorro Guazú, que está a pasos nomás de lo que es el casco urbano, que se puede ir a visitar en vehículo o inclusive caminando, haciendo senderismo de repente, ¿verdad? Tenemos también el arroyo Yaguarú, que tiene una zona de playada, con otra zona de piedras también, que es muy, muy lindo, muy interesante, donde se hacen muchas visitas desde el pueblo, ¿verdad? O sea que hay una combinación de atributos naturales también no después, solamente hay arquitectura. Después también de repente hay granjas donde se pueden visitar, a donde se puede hacer interacción así con animales de granja, caballos, andar en caballo, visitar de repente en ovejas, cultivos también de hortalizas. Sobre el punto, tengo entendido que, claro, habíamos hablado que esta zona es una zona ganadera, pero uno ve muchísimas ovejas también en toda esta región. Estamos ya en el límite con Misiones, muy cerca de ahí, de hay San varios Miguel. Proyectos de desarrollo así ovino también en la zona. Okay, eso se puede visitar. Se puede visitar. Porque a veces para los niños es un atractivo bastante interesante esto de los animales. Inclusive, y las ovejas más. Patos también, de repente patos, granjas, ¿verdad? Súper interesante. Muy linda la plaza, muy linda las casas, el estilo italianizante, el corredor Lleré, las columnas, el retablo, todo muy lindo, pero ¿cómo me voy yo a Quiquigó? ¿Qué hago? ¿Quién me muestra? ¿Dónde me quedo a dormir? ¿Qué le falta? En este caso a Quiquigó, pero es la misma pregunta y la misma receta quizás o los pasos para múltiples ciudades del interior del país que disponen de este patrimonio, que disponen de varios patrimonios arquitectónicos, naturales. ¿Qué hay que hacer para que esto realmente se convierta en una actividad productiva que beneficie a la comunidad? Justamente la idea de la tesis era plantear proyectos de recorridos desde el pueblo y de repente desde la estancia también como una alternativa con más distancia, ¿verdad? Pero donde los locales son los que ofrecen el servicio, ¿verdad? En el momento en donde se planteó la tesis no había sistema de hospedaje y se plantea usar las casonas que están en el casco histórico con el sistema como esta. Este es uno de los proyectos, ¿verdad?, para hacer sistemas de bed and breakfast que tienen generalmente. Las casonas tienen de 7 a 5 habitaciones que dan súper bien para este sistema, ¿verdad? Y los mismos dueños de las viviendas ofrecer el servicio con desayuno, que ya es un ingreso más interesante, y organizar con el poblado para hacer recorridos de repente por el casco urbano, comentando un poquitito las historias, las cosas interesantes de cada lugar, y hacer visitas cercanas desde lo que es el casco histórico, ¿verdad?
Con respecto a estas historias que decía, tengo entendido que Kikyo tiene varias historias particulares. Sí. Me comentaban que la polca de Kikyo la escribió Ortiz Mayans en Buenos Aires, Sí. sin conocer Kikyo, y a pedido de un kikyense que le conocía en el colectivo. Era el chofer del Era el colectivo. chofer, de apellido Cano. Sixto Cano. Sixto Cano era chofer de un colectivo en Buenos Aires. Se sube Ortiz Mayán, le va a pagar el pasaje y Sixto Cano le dice, pase maestro, no le cobra el pasaje y después le dice, antes que se baje maestro donde usted vive, quiero visitarle para hacerle un pedido. El domingo siguiente se encuentran, va Sixto Cano a la casa del poeta Ortiz Mayán y le dice, mi pueblo no tiene una música, por favor, yo le voy a ir contando y por favor, a ver si podemos hacer. Y me parece esto muy raro, ¿verdad? Es que la música que tienen todos los pueblos de Paraguay haya tenido su gestación en Buenos Aires por alguien que no conoció, quizás, Kikyo, pero las ganas del Sixto Cano de que su pueblo tenga una canción como el resto, una polca, me parece muy importante. Es el himno prácticamente, Kikyo es el himno prácticamente del pueblo y muestra mucho el sentimiento que tiene el kikyense hacia su pueblo. O sea, justamente habla de la nostalgia, de querer volver, es muy sentida, ¿verdad? Y, o sea, uno, no sé si te pasa a vos, Mechi, escuchás eso y ya te quedas con una sonrisita ahí, te llega la música, ¿verdad? Pero Sixto Cano le dio como en inglés se dice brief, como le dio un brief publicitario a Ortiz Mayans para que redacte la música. Le menciona lugares significativos, el arroyo Tupazupazo, Yaguarí, o sea, le va nombrando una serie de elementos y a partir de ahí él escribe. Claro, que no podía escribir a ciegas, necesitaba unas referencias de la zona. También hay una polca muy conocida, Che Floripamí, puede ser. Sí. Que, bueno, hay unas anécdotas también, que está todavía la ventana donde iban a cantar, donde se cantó por primera vez esta canción en el pueblo. En fin, igual que todos los pueblos del Paraguay, tienen estas pequeñas historias, estas pequeñas particularidades anecdóticas casi siempre, pero que visten, Claro. Y que complementan a toda esa... Que le dan la riqueza realmente al lugar, ¿verdad? Así mismo, que no es solamente todo arquitectura o columnas dóricas o jónicas. Sí, que no, es el interés de todos, ¿verdad? Esa historia que está detrás de la columna dórica es lo interesante y lo que le da el condimento que hace interesante el pueblo justamente, ¿verdad? Inclusive podemos hablar de Doña Marina también, ¿verdad? O sea, que Llegó a Kikyo sí. un italiano que estuvo muy involucrado con Al Capone. Sí, Él prácticamente era se un mafioso. refugia en Kikyo y muere en Kikyo. Se casa con una de las mujeres más lindas del pueblo. Es la historia que comentan. Que ¿verdad? comenta. Inclusive se encontraron cartas escritas de la En señora. italiano, obviamente. Sí. Claro, bueno, todos estos elementos que parecen muy particulares y demuestran que Kikyo, estando escondida como estuvo durante varios siglos, estaba vinculada al mundo también. Y que nos muestra también que uno de los mejores lugares para esconderse, esta vez no ya de la policía, ni de la Interpol, sino Pero del para estrés. que tengas en cuenta, por ejemplo, la primera cancha de tenis del interior del país estuvo en Kikyo. Mi abuela jugaba tenis en el patio de la iglesia. En el patio de la iglesia estaba la cancha. Claro, vemos estas por prácticas de la élite, De la élite. ¿verdad? Que son muy particulares y anecdóticas, y estamos seguros de que los pueblos que estábamos diciendo antes, como Pirayú, insisto en Pirayú y no tanto en Areguá y en Yaguarón, que estabas diciendo, Mercedes, porque bueno, son ciudades grandes, fuertes, y bueno, Yaguarón está sobre la ruta 1. Bueno, Concepción también es otro ejemplo. Ellos Sí. también desde Asociación de la Villa Real están haciendo una serie de actividades donde hacen, por ejemplo, teatros en las casonas o abren las puertas de las casonas. Ahí hay también un movimiento muy interesante, pero todo esto es incipiente. Otros países ya capitalizaron hace rato Sí. y nosotros ahora como que estamos
Empezando a desempolvando, mover. como bien dijiste, fuera de cámaras. Sí. Y también hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una ley de protección al patrimonio que se creó en el 2016 recién. Es muy reciente. Es reciente, entonces depende un poco de todos los sectores ir instalando este tema para que podamos potenciar la historia de nuestro país. Claro, y que no es solamente la historia, sino la economía también, ¿eh? No es solamente preservar, sino preservar para valorizar. Y qué mejor que valorizar vendiendo, es decir, dándole un valor. Entonces, estas experiencias o estos proyectos, estos procesos de valorización, de dotar de circuitos turísticos, de ajustar los hostels, que claro. decías bed and breakfast, eso los millennials ya no van a entender de qué se trata, están acostumbrados a Airbnb, claro. sobre todo. Pero bueno, son las opciones para quedarse a dormir. Y bueno, es difícil, tengo entendido que al igual que en otros pueblos tranquilos del Paraguay, es muy difícil dormir. Hay demasiado ruido de canto de pajaritos de mañana, es decir, uno realmente sale de ese mundo normal y tradicional y entra en otra dimensión en estos pueblos del interior. E insisto con Quiquigó, porque al igual que Pirayú, Pirayú está más expuesto, pero no están sobre las rutas principales. Y eso le ha dado un valor agregado. Un valor agregado, les ha congelado, ¿verdad? En el sentido negativo del término, pero eso mismo ha generado una preservación. Pero bueno, insistamos. Santiago también tiene eso. Santiago, Misiones. exactamente. Que no está sobre el eje principal y eso le restó contaminación. Sin embargo, creemos que el turismo, valorizando todo esto, podría generar ingresos muy interesantes. Conversaba yo con un gobernador de un departamento cercano a Paraguarí y un grupo de intendentes me pedía proyectos para instalar unos parques industriales en las municipalidades. Yo le decía, parque industrial necesita un inversor, necesitas $4 millones, necesitas capacitación, necesitas una nueva línea de tendido eléctrico, necesitas demasiadas cosas. Tu economía, tu capacidad productiva y el destino de tu comunidad puede estar movilizando esta serie de recursos patrimoniales que están ahí, están son ahí. gratis. Necesitas poner mucho más que voluntad. Claro. Un poco de ganas, ¿verdad? Voluntad, un poco de creatividad Gestión, también. mucho de gestión. Mucho de gestión. Y promoción. Y promoción ahora con las redes sociales Es mucho fácil. mucho más fácil. Está Quiquigó solo, en los alrededores no hay ningún otro atractivo. No, también hay. Tenemos. A unos 15, 17 kilómetros está en Buyapedú, donde nació Eligio Ayala, que también es un liderazgo intelectual muy importante que tiene el Paraguay, y está su casa. Estamos cerca de La Rosada también. También Sí. de La Rosada, del Salto Cristal, de toda esa serie de saltos que hay en Uicuí. Que esto posibilita La generar fundición de hierro, La fundición de ok, hierro. una suerte de circuito Sí. regional. así mismo. Inclusive se puede inscribir dentro del circuito franciscano, Camino Franciscano se llama, que está en Uicuí, está Quiquigó y está Buyapedú también, ¿verdad? Y dentro del distrito de Quiquigó está también la estancia Barrerito, que es la última, creo que es estancia del pueblo que queda, que es del Estado, ¿verdad? Donde tiene en la zona donde está el Museo Yegros, que es el Exproniega, que es un lugar donde se hacía desarrollo genético, que tiene mucha infraestructura ociosa, que ahora mismo paró el que puede ser proyecto, valorizada. paró el proyecto y quedaron mucha infraestructura inútil ahí que no se está dando uso, que puede potenciar el museo como está ahora, porque ahora una casa en el medio de la nada no es muy rentable, en cambio si tiene una serie de infraestructura de apoyo, hace más interesante la visita, ¿verdad? Se pueden hacer charlas, se pueden hacer exposiciones, se puede hacer una visita a lo que es el casco de estancia para ver cómo funciona, porque hay mucha infraestructura ahí, ¿verdad? Que ahora mismo no se le da mucho uso, ¿verdad? No se está movilizando. Sí. Bueno, cerramos entonces nuestro programa, antes que nada agradeciéndole a nuestras invitadas
Mercedes y Adriana por ayudarnos a comprender y a valorar estos recursos patrimoniales, que en este caso hicimos el énfasis en Quiqueo, pero tienen casi todos los pueblos del departamento de Cazapá. Pienso en la ciudad de Yegros, pienso en Yutú y en otras ciudades del interior que disponen de una serie de recursos patrimoniales que pueden movilizarlos, gestionarlos, valorizarlos, desempolvarlos para complementar a las actividades agropecuarias y de servicios que disponemos en nuestra región. Es decir, el futuro del crecimiento de nuestras ciudades, de nuestros pueblos del interior, está abierto y solamente depende de la puesta en valor y de la gestión de sus actores. Muchas gracias por acompañarnos y será hasta el próximo programa. Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores.